Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy, después del receso de una semana, continuamos con la clase número 19, en la cual vamos a trabajar las fracciones racionales. Específicamente, vamos a mirar qué es una expresión racional, vamos a dar su definición, las vamos a clasificar en expresiones racionales propias y expresiones racionales impropias. Posteriormente pasaremos a mirar operaciones con expresiones racionales y haremos simplificación de fracciones donde utilicemos cada una de las operaciones de las fracciones racionales. Sean nuevamente bienvenidos y comencemos entonces con nuestra clase número 19. Entonces vamos a definir el día de hoy lo que es una expresión racional. Resulta que una expresión racional es la división de dos polinomios. Vamos a decir específicamente lo siguiente. Una expresión racional es una expresión de la forma p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios. La idea es que el polinomio que está en el denominador sea distinto de 0. Una expresión racional se dividen en dos formas, las propias y las impropias. Vamos a definir cuáles son las expresiones racionales propias y cuáles son las impropias. Cuando el polinomio de arriba tiene un grado menor al polinomio que está en el denominador, en este caso tenemos un polinomio de grado 2 en el numerador y en el denominador tenemos un polinomio de grado 4, vamos a decir entonces que la expresión racional es propia. Es decir, si el exponente del polinomio que está en el denominador es mayor al exponente del polinomio que está en el numerador, vamos a decir que la expresión es propia. Y vamos a decir que es impropia cuando el polinomio que está en el numerador tiene un grado mayor o igual al polinomio que está en el denominador. Entonces, impropia cuando el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador. O también puede ser impropia cuando los grados de ambos polinomios sean iguales. Entonces, de esta forma vamos a definir una expresión racional como la división de dos polinomios. Y vamos a mirar cómo son los grados de cada uno de los polinomios, tanto el que está en el numerador como el que está en el denominador, y vamos a categorizar esas expresiones en propias o impropias. Voy a pasar a una nueva diapositiva y les voy a mostrar otros ejemplos de expresiones racionales propias e impropias. Entonces, aquí tenemos expresiones que son racionales, que son propias e impropias. Miremos esta expresión. En esta expresión racional tenemos que el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 4. Como el grado del denominador es mayor al grado del numerador, entonces decimos que es una expresión racional propia. Tenemos esta otra. (3x a la 3 menos 6x a la 2 menos 2x más 4, un polinomio de grado 3, y lo estamos dividiendo por un polinomio de grado 4. Entonces, nuevamente tenemos un ejemplo de una expresión racional que es propia. Y las otras dos expresiones racionales que les voy a mostrar a continuación, podemos ver que son impropias, dado que el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador. Esta es de grado 2, mientras que esta es de grado 1. Esta expresión es de grado 5, mientras que esta es de grado 2.
Entonces aquí tenemos ejemplos de expresiones racionales propias e impropias. Queda claro lo que es entonces una expresión racional y lo que es una expresión racional propia e impropia. Ok, vamos a mirar entonces ahora lo siguiente. Antes de empezar a hacer operaciones con expresiones racionales, vamos a convertir las expresiones racionales impropias en una expresión que dependa de un polinomio más una expresión racional propia. Es decir, si tenemos una expresión racional P sobre Q que es impropia, esta expresión la podemos escribir utilizando el algoritmo de la división como la suma de un polinomio y una fracción racional propia. Es decir, si tenemos P sobre Q, que es una fracción impropia, vamos a encontrar un polinomio, que lo vamos a llamar C de X, más una expresión racional que va a ser propia, donde C de X es el polinomio cociente, es decir, vamos a hacer una división entre polinomios, y R de X es el residuo. Recordemos que el residuo, que terminábamos nuestra división, cuando el residuo era menor al grado del polinomio cociente. Entonces, cuando hacíamos división entre polinomios, teníamos lo siguiente. Teníamos un polinomio que llamábamos P de X, a ese polinomio lo vamos a dividir entre el polinomio Q de X. Cuando hacemos la división entre dos polinomios, entonces aparecen dos polinomios más, que son el cociente, lo llamamos C de X, y también aparece un polinomio que es el residuo. Cuando hacíamos la división, entonces tenemos polinomio P dividido Q, y aparece el polinomio cociente y el polinomio residuo. Del algoritmo de la división nosotros habíamos dicho lo siguiente, que P, polinomio P de X, se podría escribir como la multiplicación del cociente por el polinomio divisor, es decir, P de X lo podemos escribir como Q de X por el polinomio cociente, que en este caso es C de X, y le sumamos el residuo. Esto lo habíamos visto en una clase anterior. Este es el algoritmo de la división aplicado a la división entre dos polinomios. Ahora, ¿cómo llego o cómo paso de esta expresión que tengo acá, que es el algoritmo de la división, a la expresión que tenemos en pantalla, a esta expresión que tenemos en pantalla? Miremos que para llegar a esta expresión, aquí tenemos la división entre P de X y Q de X, dado por el algoritmo de la división, vamos a dividir cada uno de estos términos por el polinomio Q de X. Entonces, si dividimos a P de X entre el polinomio Q de X, igualmente dividimos esta expresión que está al lado derecho por Q de X, cada uno de los términos, entonces tenemos la siguiente expresión, P de X sobre Q de X por C de X dividido Q de X, más el residuo dividido Q de X. Miremos que en la expresión que está, en esta expresión que tenemos acá, podemos cancelar los Q de X
Y de esa forma llegamos precisamente, llegamos precisamente a esta expresión que tenemos en este cuadrito rojo. P de x sobre q de x, es decir, una expresión racional impropia se puede llevar a la suma de un polinomio más una expresión racional que es propia. Entonces vamos a hacer precisamente esto. Vamos a tomar una expresión racional que sea impropia, vamos a aplicar el algoritmo de la división. Primero vamos a efectuar una división entre polinomios, vamos a encontrar quién es el cociente y quién es el residuo y aplicamos esta definición que está acá para convertir una expresión racional impropia en un polinomio más una fracción racional propia. El ejemplo que les muestro a continuación, donde ejemplificamos esta definición que les acabo de dar, es el siguiente. Tenemos en pantalla una expresión racional que es de tipo impropia, dado que el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador. Este exponente es 2, mientras que el exponente del polinomio que está en el denominador es 1. Entonces, vamos a escribir esta expresión como la suma de un polinomio más una expresión racional propia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a efectuar la división entre este polinomio y este polinomio. Es decir, vamos a dividir el polinomio 3x a la 2 menos 8x más 4 entre x más 3. Lo podemos hacer por la división larga que habíamos visto anteriormente, pero dado que el denominador es un polinomio lineal, también podemos utilizar la división sintética. Con la división sintética podemos encontrar el residuo y el cociente al hacer esta división, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles serían entonces el residuo y el cociente. Vamos a utilizar entonces la división sintética para efectuar esta división. Entonces, los coeficientes del polinomio que están en el numerador son 3, menos 8 y 4. Entonces vamos a tener 3, menos 8 y 4. Vamos a efectuar la división sintética. Si estoy dividiendo por x más 3, ¿cuál sería el coeficiente que debo colocar acá para efectuar dicha división sintética? Recordemos que si x más 3 es el factor, ¿quién sería el 0 de ese polinomio? Muy bien, sería el número menos 3. Entonces, bajemos este 3. Este 3 es el primer coeficiente, bajemos este 3, entonces nos queda 3. Multipliquemos menos 3 por 3, el resultado nos va a dar menos 9. Ese menos 9 se lo sumamos al número menos 8 y vamos a tener menos 8 menos 9, nos va a dar menos 17. Y menos 17 por 3, por menos 3, nos va a dar menos por menos, nos va a dar positivo. 17 por 3 sería 51. Muy bien. Si sumamos 51 más 4, esto nos daría 55. Recordemos que este número 55 sería el residuo que nos deja esta división entre este polinomio y esta expresión. Este 55 va a ser nuestro residuo y el 3 y el menos 17 van a ser los coeficientes del polinomio cociente. Entonces recordemos que lo que queríamos hacer era lo siguiente. Si tenemos una división entre polinomios donde lo que tenemos es una expresión racional
impropia, podemos escribir esto como el cociente que me deja esa división más el residuo sobre dividido el polinomio q de x. Entonces identifiquemos acá en esta división que hemos hecho quién sería q de x. Tenemos el residuo, entonces va a ser para nosotros va a ser un polinomio que es constante, que en este caso sería 55. El cociente que nos ha que son estos coeficientes sería el polinomio dado que hicimos una división entre un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 1, el cociente va a ser un polinomio de grado 1. Entonces vamos a tener el siguiente cociente. Vamos a tener, en este caso el cociente lo llamamos c de x. El cociente, perdón, va a ser un polinomio dado por 3x menos 17. ¿Sí? Este sería entonces nuestro polinomio cociente. Y el polinomio por el cual estamos haciendo la división, que es el que está en el denominador, es x más 3. Es decir, entonces el polinomio q de x es x más 3. Entonces vamos a sustituir estos tres polinomios que tenemos acá en esta expresión. ¿Sí? Entonces 3x a la 2 menos 8x más 4 dividido x más 3 va a ser igual a c de x, o sea, es decir, el polinomio cociente. En este caso, nuestro polinomio cociente está dado por 3x menos 17, es decir, esta división es igual a 3x menos 17. Este sería el polinomio, más, ahora vamos a tener una expresión racional que va a ser propia, el residuo dividido q de x. En nuestro caso, el residuo es 55 dividido el polinomio q de x, que en este caso está dado por la expresión x más 3. Y entonces aquí hemos aplicado el algoritmo de la división y hemos convertido una fracción racional impropia en la suma de un polinomio. El polinomio estaría dado por esta expresión 3x menos 17 más una expresión racional propia. ¿Por qué es propia? Dado que el polinomio que está en el numerador tiene un grado, podríamos decir que es el grado, la variable x en grado 0, y la variable x que está en el denominador tiene grado 1. Entonces esta expresión 55 más x más 3 es una expresión racional propia. Entonces, de esta forma vamos nosotros a convertir una expresión racional impropia en la suma de un polinomio más una expresión racional propia. Aquí, dado que el ejercicio en el denominador teníamos un polinomio lineal, pues aplicamos la división sintética. Pero ya si los grados de los polinomios, especialmente el grado del denominador, es distinto de 1, pues tendríamos que recurrir entonces a la división larga, ¿sí? Entonces, si este grado es distinto de 1 y tenemos una expresión racional impropia, para utilizar el algoritmo de la división, tenemos que utilizar la división larga. Vamos entonces ahora a seguir conociendo un poquito de las expresiones racionales. Vamos a mirar cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen estas expresiones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a iniciar con la suma de las operaciones, de las fracciones racionales. Aquí entonces vamos a sumar x más a dividido x a la 2 menos a la 2 más
1 sobre x más a. Voy a sumar dos expresiones racionales que son propias. Miremos que en ambos casos el exponente del denominador es mayor al exponente del numerador. Vamos a mirar entonces cómo efectuamos la suma entre expresiones racionales. Al igual que las operaciones con fraccionarios, podemos sumar las expresiones racionales. Miremos algo importante que tenemos en el denominador. La expresión x al cuadrado menos a al cuadrado lo podemos ver como una diferencia de cuadrados. En esta diferencia de cuadrados aparecen los términos x menos a y x más a. Es decir, esta expresión o este polinomio de grado 2 contiene a x menos a y a x más a, que es la misma expresión que tenemos en la segunda expresión racional, x más a. Por tanto, si vamos a sumar expresiones racionales, podemos utilizar una expresión que contenga tanto a este término como a este otro término. Eso lo hacíamos cuando efectuábamos suma de fraccionarios, es decir, vamos a buscar el mínimo como múltiplo entre estos dos polinomios, es decir, va a ser un polinomio que contenga tanto a x a la 2 menos a la 2 y contenga a x más a. Podemos ver que x a la 2 menos a la 2 contiene a la expresión x más a. Esa podría ser una forma para efectuar esta suma de expresiones racionales. Entonces el mínimo común múltiplo entre estas dos expresiones polinómicas va a ser la misma expresión x a la 2 menos a la 2, dado que esta expresión contiene a la expresión x a la 2 menos a la 2, o es decir, o es un múltiplo de esta expresión, y esta expresión x más a también está incluida en la expresión x al cuadrado menos al cuadrado, porque ella aparece como factor en su factorización, ¿cierto? X más a es un factor de este polinomio x cuadrado menos a cuadrado. Entonces vamos a dividir esta expresión x al cuadrado menos a al cuadrado entre x al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Qué nos daría esta división? Este polinomio dividido este. Estamos dividiendo x al cuadrado menos al cuadrado entre el mismo. Por tanto, la división nos va a dar 1. Ese 1, ese resultado, lo multiplicamos por el polinomio que está en el numerador. Entonces, x al cuadrado menos a al cuadrado dividido el mismo nos va a dar 1 multiplicado por x más a. Entonces nos va a dar la expresión x más a. Más, recordemos que estamos sumando, entonces tenemos aquí un signo más. La expresión x al cuadrado menos a al cuadrado dividido x más a. Es decir, vamos a dividir x al cuadrado menos al cuadrado. X al cuadrado menos a al cuadrado dividido x más a. Podemos ver que si factorizamos el numerador, ¿qué expresión se nos cancela? Podemos ver que si dividimos entonces esta expresión sobre x más a, se nos cancelan los x más a y nos queda la expresión x menos a. Entonces, simplificando esta con esta, nos queda x menos a, y ese x menos a lo multiplicamos por 1. Por tanto, nos va a quedar x menos a en el numerador. Ahora, para terminar con la suma de estas dos expresiones racionales, vamos a simplificar la expresión que está en el numerador. Podemos ver
que tenemos una x positiva y otra x positiva, las vamos a sumar, nos daría 2x, pero las a aparecen con signos contrarios, más a y menos a. Por tanto, en el numerador, muy bien, nos quedaría la expresión 2x, cancelando a con menos a, dividido x al cuadrado menos a al cuadrado. Esta sería entonces el resultado o la expresión racional que queda como resultado después de haber sumado estas dos expresiones racionales. Esta sería entonces la suma, es equivalente a la suma de números fraccionarios. Vamos a mirar cómo se multiplicarían las expresiones racionales y cómo se dividen. Serían los ejercicios que les traigo a continuación. ¿Listo? Voy a pasar entonces a mirar la multiplicación. Al igual que en la multiplicación de números fraccionarios, las expresiones racionales también la multiplicación de expresiones racionales también se va a hacer por el mismo método. Cuando multiplicábamos números fraccionarios, multiplicábamos numerador por numerador y denominador por denominador. Ahora con las expresiones racionales vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar en los polinomios que están en el numerador y vamos a multiplicar los polinomios que están en el denominador, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? Pero antes podríamos simplificar estas expresiones. Si se pueden simplificar las expresiones antes de multiplicarlas, pues quedaría más sencillo después efectuar los productos. Miremos que tenemos la expresión y más b sobre y cuadrado menos b cuadrado, donde la expresión y cuadrado menos b cuadrado tiene como factores a y menos b por y más b. Entonces la expresión que está en el denominador tiene a los factores y menos b y y más b. Miremos que y más b es la misma expresión que aparece en el numerador, o sea que podríamos simplificar y posteriormente efectuar la multiplicación entre esas expresiones racionales. Entonces vamos a simplificar este ejercicio. Entonces primero voy a factorizar la expresión y sobre y cuadrado menos b cuadrado. La primero la voy a simplificar, entonces voy a escribir en el numerador y más b dividido y más b por y menos b. Y recordemos que esta expresión la estamos multiplicando por 1 sobre y menos b. Y antes de efectuar esta multiplicación, podemos ver que podemos cancelar el término o la expresión y más b sobre y más b. Y entonces esto nos va a quedar, simplificando, esta expresión con esta, nos va a quedar una expresión racional propia que va a estar dado por la siguiente expresión. 1 en el numerador, en el denominador nos va a quedar la expresión y menos b, dado que cancelamos este término con este. Ahora lo multiplicamos por la expresión racional 1 sobre
y menos b. Entonces, después de haber simplificado esta expresión, podemos entonces efectuar el producto entre expresiones fracciones racionales. Entonces recordemos, multiplicamos numerador por numerador, análogo a la multiplicación de fracciones. Entonces en el numerador nos va a quedar el número 1, y en el denominador vamos a multiplicar y menos b por y menos b. Entonces estamos multiplicando dos expresiones iguales, por tanto nos va a quedar la expresión y menos b con exponente 2, es decir, estamos multiplicando expresiones que tienen la misma base, colocamos la misma base y sumamos sus exponentes. Entonces en este caso nos queda 1 sobre y menos b al cuadrado. Esta sería entonces la multiplicación de expresiones racionales. También podríamos haber multiplicado antes de simplificar estas expresiones. Yo lo quise simplificar inicialmente para que me quedaran expresiones más sencillas. Eso se podía hacer, simplificar esas expresiones, factorizar el de arriba o el de abajo y simplificar términos comunes para que luego nos quede una operación mucho más sencilla. Voy entonces a mostrarles lo que sería la división, pero antes me regreso para mostrarles la diapositiva anterior. Recuerden que también en Livestream pueden ustedes ver la clase cuantas veces quieren, pueden pausar, pueden adelantar, pueden devolverse para que miren los ejercicios si hay alguna cosa que no les queda claro. Entonces voy a regresarme a la diapositiva anterior, les muestro qué fue lo que hicimos en esta diapositiva y pasamos a mirar la división. Listo, entonces esta era la suma. Acabamos de efectuar la multiplicación y vamos a mirar ahora cómo se comporta la división de expresiones racionales. Entonces vamos a dividir la expresión y más b sobre y cuadrado menos b cuadrado dividido 1 sobre y menos b. Recordemos que cuando dividíamos dos números fraccionarios, como aquí sobre d, la división entre dos números fraccionarios se puede convertir en una multiplicación, pero para convertirla en una multiplicación debemos invertir esta segunda expresión, es decir, vamos a escribir el producto entre a sobre b e invertimos la fracción c sobre d multiplicado por la fracción d sobre c. Es decir, la división de fracciones, números fraccionarios, se puede convertir en un producto. Y cómo lo hacemos es invirtiendo la segunda fracción. Análogamente, con las expresiones, con las fracciones racionales, se puede hacer este cálculo también. Podemos convertir esta división en una multiplicación de expresiones racionales. Simplemente vamos a invertir esta segunda fracción racional, la vamos a invertir, el que está en el numerador lo mandamos al denominador y la que está en el denominador la colocamos como numerador. Entonces, haciendo ese cálculo vamos a tener lo siguiente, vamos a tener inicialmente la expresión y más b sobre y cuadrado menos b cuadrado y lo vamos a multiplicar ya
por la expresión inversa a la fracción racional 1 sobre y menos b. Entonces nos va a quedar en el numerador, nos va a quedar y menos b y en el denominador pues nos va a quedar el número 1. Si efectuamos el producto entre estas expresiones, recordemos que multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, ¿qué nos daría el resultado? ¿O qué nos daría la división entre estas dos expresiones? Nos daría 1. Muy bien. Esto nos da 1 dado que el producto de y más b por y menos b es el mismo producto y cuadrado menos b cuadrado. Entonces, en el numerador vamos a tener la multiplicación de y más b por y menos b. Y en el denominador vamos a tener y cuadrado menos b cuadrado por 1. Esto nos daría entonces la misma expresión y cuadrado menos b cuadrado. Así tendríamos entonces que y menos b, y más b por y menos b es una diferencia de cuadrados que factoriza precisamente como y cuadrado menos b cuadrado, y ese término es el mismo que está en el denominador, y cuadrado menos b cuadrado. Por tanto, podemos simplificar esas dos expresiones y el resultado va a ser igual a 1. Por tanto, la división entonces de estas dos expresiones, de estas dos fracciones racionales, nos da como resultado 1. Y utilizamos una propiedad de la división de números fraccionarios, que es convertirlas en un producto. Y hemos llegado entonces al resultado que es 1. Entonces hasta acá hemos visto lo que serían las operaciones con las fracciones racionales. Vamos a mirar ya conjuntamente las tres operaciones y vamos a mirar lo que se conoce como simplificar expresiones racionales. Entonces voy a pasar a definir lo que es simplificar una expresión racional. Sería lo siguiente: vamos a simplificar fracciones. Y simplificar fracciones consiste, o una expresión racional, consiste en reducirla a su mínima expresión. Cuando hablamos de mínima expresión nos estamos refiriendo a que la vamos a escribir, que la hacemos escribir sin factores comunes. Es decir, que tanto el polinomio del numerador y el polinomio del denominador no van a tener factores comunes diferentes del número 1, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, una expresión que esté en su mínima expresión es aquella que no tiene factores comunes. Factores comunes nos referimos a polinomios, a números, sino que el único factor común que van a tener es el número 1. Entonces, una expresión que esté en su mínima expresión, pues una expresión racional, en su mínima expresión puede ser algo como lo siguiente. Esto es una expresión racional que está en su mínima expresión. El factor x más 2 y el factor x menos 2 no tienen nada en común, ¿sí? Esto es un polinomio de grado 1, esto también es un polinomio de grado 1, pero no tienen nada en común. Lo único que tienen en común es el número 1. Mientras que una expresión de la forma estará en su mínima expresión, es decir, esta expresión racional estará en su mínima expresión. Miremos que no, dado que el término de arriba y el término de abajo tienen algo en común, y es la misma expresión x menos 2.
Si nos damos cuenta, si yo factorizo el polinomio que está en el denominador, que factoriza x menos 2 por x más 2, podemos ver que tienen en común la expresión x menos 2. Si la simplificamos, es decir, si cancelamos x menos 2 con x menos 2, vamos a tener la siguiente expresión racional: 1 sobre x más 2. Entonces, esta nueva expresión, si es una expresión dada en su mínima expresión, tanto el denominador como el numerador no tienen nada en común. Esta expresión que está acá no está en su mínima expresión porque tenía tanto el numerador como el denominador el factor x menos 2. Entonces vamos a tomar expresiones racionales y vamos a llevarlas a su mínima expresión. Entonces el ejemplo que les traigo es el siguiente. Vamos a simplificar esta expresión, vamos a llevarla a su mínima expresión. Aquí podemos ver que tenemos una fracción donde en el numerador tenemos una resta de fracciones, la fracción x sobre x menos 4 menos la fracción x sobre x más 3. Y también en el denominador tenemos una suma de expresiones racionales, 1 sobre x más 2 sobre x menos 4. Vamos a llevar esta expresión, o vamos a simplificarla, ¿qué podemos hacer en el numerador? Es decir, vamos a hacer una resta de expresiones racionales, ¿sí? La resta se comporta igual que la suma, y entonces tenemos dos expresiones racionales que en su denominador tienen dos polinomios que no tienen nada en común. Por tanto, el mínimo común múltiplo entre estas dos expresiones sería el producto de ellas dos. Entonces, para efectuar esa resta que está en el numerador inicialmente, vamos a multiplicar x menos 4 por x más 3. Posteriormente multiplicaremos x por x más 3 y le vamos a restar el producto de x menos 4 por 3. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. En el denominador vamos a tener el producto de x menos 3 por x más 3. Entonces nos va a quedar x menos 3, x más 3 por x menos 4. En el numerador de esta expresión nos va a quedar entonces los siguientes productos: x más 3 por x menos, recordemos que estamos haciendo una resta, x menos 4 por 3. Este sería entonces el resultado de restar estas dos expresiones racionales. Antes de simplificar esta expresión que está en el numerador, voy a efectuar la suma entre estas dos expresiones racionales que están en el denominador de esta fracción grande que tenemos. Nuevamente podemos ver que estas dos expresiones racionales tienen en sus denominadores polinomios que no tienen nada en común. Por tanto, el mínimo común múltiplo entre estas dos expresiones sería el producto de ellas dos. Por tanto, en el denominador voy a colocar lo siguiente: x por x menos 4, multiplicar x por x menos 4, después vamos a multiplicar 1 por x menos 4, seguido de la multiplicación de 2 por x. Entonces vamos a tener en el denominador el producto de x por x menos 4
Luego multiplicamos x menos 4 por 1, el resultado nos va a dar x menos 4, y posteriormente x por 2 nos va a dar 2x. Recordemos que estamos entonces sumando, por tanto, el término que nos va a separar esas dos operaciones va a ser el signo más y nos va a quedar 2x. Hemos efectuado la resta y la suma entre esas dos expresiones racionales, tanto las expresiones racionales que teníamos en el numerador y las expresiones racionales que teníamos en el denominador. ¿Qué nos queda por hacer acá? Vamos a simplificar y vamos a llevar esto a su mínima expresión. Entonces miremos qué podemos hacer en el numerador de esta expresión. Entonces acá multiplicamos x por x, nos daría x a la 2, daría x a la 2, x por 3 nos daría 3x, más 3x, seguido del producto menos 3 por x nos daría menos 3, menos 3x, y menos 3 por menos 4, menos por menos nos daría más, 3 por 4 nos daría 12. Voy a dejar indicado los productos que están en el denominador. Ahorita vamos a mirar por qué no hago el producto entre x más 3 por x menos 4. Ahora, en el denominador voy a sumar x con 2x y le resto 4. Entonces me queda x más 2x, me queda 3x menos 4. Todo esto dividido por x y x menos 4. Miremos entonces que hemos logrado simplificar un poco nuestra expresión. En este numerador tenemos 3x y menos 3x. Esas dos expresiones las podemos cancelar dado que tienen signo contrario. Y hemos llegado a la siguiente expresión. Entonces, la expresión que está en el numerador nos quedaría x al cuadrado más 12 en el denominador nos queda entonces x más 3 por x menos 4. Aquí nos queda entonces 3x menos 4 dividido x por x menos 4. Recordemos entonces que estamos haciendo una división. La raya horizontal más grande que tengo nos representa la división entre dos expresiones racionales. Recordemos que otra forma para dividir fracciones, cuando tenemos a dividido b, todo esto dividido c sobre d, podemos utilizar algo que se conoce como el producto de medios por extremos. Es decir, si estamos dividiendo la fracción a sobre b dividido la fracción c sobre d, basta con multiplicar c sobre d, c por b, y ese resultado lo colocamos en el denominador. Nos queda c por b en el denominador, y en el numerador colocamos los extremos d y a. Entonces nos queda a por d. Vamos a hacer este mismo producto de medios por extremos en esta expresión. Entonces vamos a multiplicar esta expresión por esta que está acá, y los extremos serían x a la 2
lo vamos a multiplicar por x a la 2 más 12, lo vamos a multiplicar por x y por x menos 4. Entonces así las cosas, nos va a quedar una sola expresión racional vamos a tener la siguiente expresión racional. Entonces vamos a tener en el numerador, entonces vamos a tener x al cuadrado más 12 que multiplica a x por x menos 4. Vamos a tener x al cuadrado más 12 multiplicado por x y por x menos 4. Esos serían entonces los productos de los extremos. Y ahora vamos a efectuar el producto de los medios. 3x menos 4 lo vamos a multiplicar por x más 3 y por x menos 4. Será que ya en esta nueva expresión racional que hemos encontrado podemos simplificar algunos factores o ya estará dada en su mínima expresión. Muy bien, podemos simplificar el x menos 4. Simplificando entonces x menos 4, entonces vamos a tener la siguiente. Y habrá algo más que podamos cancelar. Miremos que x más 3 con x al cuadrado más 12 no tienen nada en común. 3x menos 4 con x al cuadrado más 12 ni con la x. Entonces esta expresión que nos va a quedar es una expresión racional que va a estar dada en su mínima expresión. Entonces en el numerador nos queda x al cuadrado más 12 multiplicado por x, y en el denominador entonces nos queda 3x menos 4 por x más 3. Esta sería entonces el resultado de simplificar esta expresión racional que teníamos en nuestro ejercicio. Hemos utilizado entonces la resta y la suma, y podemos ver que estas dos expresiones, tanto la que está en el numerador y la que está en el denominador, no tienen nada en común. Bueno, entonces hasta este momento les he mostrado lo que es una expresión racional. Las clasificamos en propias e impropias. Miramos cómo pasar una expresión racional a la suma de un polinomio más una expresión, miramos cómo pasar una expresión racional impropia a la suma de un polinomio más una expresión racional propia. Adicionalmente vimos la suma, la resta, la multiplicación y la división de expresiones racionales, y hicimos un ejemplo donde simplificamos expresiones racionales y las llevamos a su mínima expresión. Muchas gracias por su asistencia y participación.